¿El diezmo sigue siendo obligatorio en la actualidad? Es una pregunta que ha generado muchas discusiones entre creyentes y líderes religiosos. Algunos sostienen que el diezmo es un mandato perpetuo de Dios, mientras que otros creen que era una práctica específica para el antiguo Israel y que ya no es necesaria para los cristianos hoy en día. En este vídeo, desglosaremos este tema, examinando las Escrituras, las enseñanzas de Jesús y lo que realmente significa dar en el contexto moderno. Así que, si alguna vez te has preguntado si deberías estar diezmando, o si simplemente quieres entender mejor este concepto, quédate con nosotros hasta el final, porque la verdad bíblica que vamos a revelar podría sorprenderte. Para entender si el diezmo sigue siendo obligatorio hoy, primero necesitamos explorar su origen y propósito en la Biblia. El diezmo, que literalmente significa la décima parte, se menciona por primera vez en el Antiguo Testamento. En Génesis 14, 18-20, Abraham, quien más tarde fue conocido como Abraham, dio un diezmo a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este acto de dar el diezmo fue una expresión de gratitud hacia Dios por la victoria sobre sus enemigos. Más adelante, en Génesis 28, 20-22, Jacob también prometió dar a Dios una décima parte de todo lo que recibiera como señal de su devoción. Sin embargo, el diezmo como mandato se establece formalmente en la ley de Moisés, específicamente en Levítico 27, 30-32, donde se instruye al pueblo de Israel a dar una décima parte de todo lo que producen, ya sea grano, fruto o ganado, al Señor. El diezmo tenía varios propósitos en la antigua Israel. En primer lugar, era una forma de reconocer que todo lo que uno tenía provenía de Dios. Al dar una décima parte de sus ingresos, los israelitas reconocían la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, el diezmo servía para sostener a los levitas, la tribu encargada del servicio en el templo, que no tenía herencia territorial como las otras tribus. En Números 18, 21-24, se explica que los levitas recibirían el diezmo como su porción, ya que estaban dedicados al servicio de Dios. Además, una parte del diezmo también se destinaba a ayudar a los necesitados, como los huérfanos, las viudas y los extranjeros, tal como se describe en Deuteronomio 14, 28-29. De esta manera, el diezmo no solo era un acto de adoración, sino también un medio para apoyar el bienestar de la comunidad y la obra de Dios. Al pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, muchos cristianos se preguntan si las leyes del Antiguo Testamento, incluido el diezmo, siguen siendo aplicables. Jesús, durante su ministerio, se refirió al diezmo en varias ocasiones, pero su enfoque fue más profundo que la simple observancia externa de la ley. En Mateo 11 y 23, Jesús criticó a los fariseos por su hipocresía. Aunque ellos eran minuciosos en dar el diezmo hasta de las hierbas más pequeñas, descuidaban los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no abolió el diezmo en esta enseñanza, pero sí señaló que la verdadera obediencia a Dios va más allá de las meras obligaciones rituales. En Lucas 18, 9-14, la parábola del fariseo y el publicano también ilustra este punto. El fariseo se jacta de su obediencia, incluido su diezmo, mientras que el publicano, humillado y arrepentido, es el que recibe la justificación ante Dios. Estas enseñanzas de Jesús subrayan que la actitud del corazón es más importante que el cumplimiento legalista de la ley. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia primitiva se enfrentó a la cuestión de cómo aplicar la ley de Moisés, incluido el diezmo. En el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, no vemos una instrucción directa sobre el diezmo para los cristianos. En lugar de eso, la iglesia primitiva enfatizó la generosidad y el compartir voluntario. En Hechos 2, 44-45, se describe cómo los primeros cristianos compartían todas sus posesiones, vendiendo sus propiedades y bienes para distribuir a cada uno según su necesidad. En 2 Corintios 9, 7, Pablo anima a los creyentes a dar, como cada uno propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí, el énfasis está en la motivación detrás de la dádiva, no en una cantidad específica. A lo largo de los siglos, la cuestión del diezmo ha sido objeto de debate dentro de la Iglesia. Algunos grupos cristianos, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y algunas denominaciones evangélicas, enseñan que el diezmo sigue siendo obligatorio para los cristianos, basándose en el principio de que los cristianos son llamados a sostener la obra del ministerio. Argumentan que, al igual que los levitas, los líderes de la Iglesia hoy en día necesitan ser apoyados para dedicarse al servicio de Dios. Sin embargo, otros grupos cristianos, como los bautistas y algunas iglesias reformadas, sostienen que el diezmo, tal como se practicaba en el Antiguo Testamento, ya no es obligatorio bajo el Nuevo Pacto. En lugar de un mandato legal, creen que los cristianos deben ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a cuánto y cómo dar.
Independientemente de la postura que se tenga sobre el diezmo, un principio clave que surge del Nuevo Testamento es el de la mayordomía cristiana. La mayordomía se refiere a la responsabilidad que tienen los creyentes de administrar los recursos que Dios les ha dado. En 1 Corintios 4, 2, Pablo dice que, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este principio se extiende a todas las áreas de la vida, incluyendo el dinero, el tiempo y los talentos. En lugar de centrarse únicamente en dar una décima parte, los cristianos son llamados a ver toda su vida como una ofrenda a Dios, utilizando sus recursos para glorificarlo y ayudar a los demás. Esto puede significar dar más del 10% en algunos casos, o menos, dependiendo de las circunstancias individuales y la guía del Espíritu Santo. En tiempos recientes, el diezmo ha sido asociado con la teología de la prosperidad, una enseñanza que sostiene que Dios bendecirá materialmente a aquellos que den generosamente, especialmente a los ministerios y líderes de la Iglesia. Esta doctrina ha sido popularizada por algunos telepredicadores y ha generado controversia dentro del cristianismo. Los defensores de esta enseñanza suelen citar versículos como Malaquías 3 y 10, donde Dios promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sobre aquellos que traigan todos los diezmos al alfolí. Sin embargo, los críticos argumentan que esta enseñanza distorsiona el mensaje del Evangelio, promoviendo una visión materialista de la fe y utilizando la presión financiera para manipular a los creyentes. Además, señalan que Jesús y los apóstoles nunca prometieron riqueza material a cambio de la generosidad, sino que más bien enfatizaron el sacrificio y la generosidad desinteresada. Entonces, si el diezmo no es obligatorio en la misma forma que en el Antiguo Testamento, ¿cómo deberían los cristianos abordar la cuestión de dar? La respuesta se encuentra en una comprensión equilibrada de las Escrituras y en la dirección del Espíritu Santo. En primer lugar, es importante que los cristianos reconozcan que todo lo que tienen pertenece a Dios y que son administradores de sus recursos. Esto significa que deben dar con un corazón generoso y agradecido, no por obligación o para obtener bendiciones materiales, sino como una respuesta al amor y la gracia de Dios. En segundo lugar, los cristianos deben ser sensibles a las necesidades de los demás, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Como Pablo instruye en Gálatas 6 y 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, es importante recordar que la cantidad de la ofrenda no es lo más importante para Dios, sino la actitud con la que se da. Como Jesús enseñó en Marcos 12, 41, 44, la ofrenda de la viuda pobre, aunque pequeña en cantidad, era más valiosa a los ojos de Dios que las grandes sumas dadas por los ricos, porque ella dio todo lo que tenía. Para concluir, el tema del diezmo es complejo y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo. Aunque el diezmo era un mandato claro en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, la enseñanza del Nuevo Testamento nos lleva a un entendimiento más profundo y personal de la generosidad. Como cristianos, no estamos llamados a cumplir la ley de manera ritualista, sino a dar con un corazón lleno de gratitud y amor hacia Dios. La verdadera pregunta no es si el diezmo es obligatorio, sino cómo podemos honrar a Dios con nuestros recursos de una manera que refleje su amor y provisión en nuestras vidas. Al final del día, el llamado de Dios a sus hijos es a vivir vidas generosas, no por obligación, sino por la transformación que su gracia ha obrado en nuestros corazones. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir profundizando en temas bíblicos como este, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios abajo, nos encantaría saber tu opinión sobre el tema del diezmo. ¿Crees que sigue siendo obligatorio hoy? ¿Cómo practicas la generosidad en tu vida? Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.